Hasta ahora lo que hemos hecho es ponerle estrés a esa idea. Ese estrés ha sido casi sin salir a la calle. Y ahora lo que nos tenemos que preparar es para empezar a salir, para empezar a interactuar con posibles clientes, para empezar a tener conversaciones reales con esas personas, etcétera, ¿no? Y antes de salir, lo que quiero es presentarte una nueva herramienta que es muy parecida al Business Model Canvas, pero lo hemos modificado un poco. Bueno, yo no, esta es una herramienta ya conocida, para que se adapte mejor a lo que sería una empresa que se está creando de nuevas. Tengo que decirte que es una herramienta muy utilizada por las startups, cuando hay mucha innovación, etc. Pero creo que nos puede ayudar a cualquier tipo de emprendedor en cualquier fase. Esta herramienta se llama Lean Canvas. Está desarrollada por Ash Maurya y, como decíamos, es un derivado del Business Model Canvas. Ya veréis que hemos sustituido algunas cosas que antes estaban en el Business Model Canvas con otras cosas que son más interesantes para esta primera fase. Porque el Business Model Canvas es como imaginarte ya la fase en la que ya el negocio empieza ya a estar un poco maduro. Pero hay cosas que no son tan importantes al principio y veremos los sustitutos. Bueno, como vemos, estamos viendo ahora el Lean Canvas y si os fijáis ya de primeras podemos ver que la parte de Key Partners, la parte de aliados, que estaría a la izquierda, estamos viendo que hemos puesto el problema. Que aquí pone, oye, lista de 1 a 3 problemas de tu segmento de clientes. Yo más que problema, ya sabéis que a mí lo que me gusta definirlos como el job to be done. El job to be done es mucho más interesante porque nos da más claridad para qué realmente están queriendo usar esa cosa, o sea, para qué están contratando ese producto o servicio. El problema está bien, ¿no? O sea, si queréis dejarlo como problema y entender muy bien el dolor de esa persona, es también interesante. También abajo, si vemos alternativas existentes, o sea, el problema te dice 3 problemas y luego alternativas que ya están en el mercado. En la parte de recursos clave y actividades clave, lo que hemos sustituido es por la solución y luego por los Key Metrics, que esas son las métricas clave que nos van a decir si realmente estamos en tracción o no. Recordemos la diferencia de Eric Ries entre métricas vanidosas y métricas accionables. ¿Qué pasa? Muchas startups tienen presión de los inversores que quieren que esas startups se hagan grandes y lo que hacen es a los emprendedores les hacen sacar métricas vanidosas para que puertas afuera esa empresa parezca mucho más grande y mucho más exitosa de lo que realmente es. Así que siempre muchísimo ojo, escoger las métricas que realmente den una acción para que tú puedas realmente cambiar cosas en la empresa. Luego, si vemos también, uno de los cambios es en la parte de relación con el cliente, el Customer Relationship, lo hemos cambiado por la ventaja competitiva. Esto básicamente nos está diciendo oye, ¿qué ventaja competitiva crees que estás teniendo, ¿no? O sea, fijaros que es un poco un ejercicio que se hace previo a salir al mercado, o sea, realmente podríamos haber puesto esto en el módulo anterior, pero se va rellenando quizá alguna vez rápida previa a salir al mercado, pero donde realmente tienes que ir rellenando este canvas es cuando vas saliendo al mercado. Porque si te fijas, tenemos también el segmento de clientes, quiénes van a ser tus early adopters allá abajo. Entonces, al empezar tendrás que validar si realmente esas personas son las que tú pensabas que eran. Y eso ya veremos que en este mini módulo lo que haremos es preparar entrevistas para hablar con ellos, saber qué preguntar, saber cómo encontrarlos, etc. Entonces, este Lean Canvas para mí es tu herramienta en la que con todo lo que hemos aprendido en la parte anterior lo puedes rellenar, ¿sabes? Pero sobre todo rellenarlo, por así decirlo, en lápiz, no en bolígrafo, porque lo interesante es que estos son hipótesis y sigues con el sombrero de científico, ¿vale? La hipótesis has de ir afuera a comprobarla y corroborarla. Entonces, si quieres, rellénalo, aunque sea muy pequeño por encima de lo que te imaginas, y no te preocupes si dejas alguno en blanco, si te das cuenta que ahora mismo aún no sabes cuál es tu ventaja competitiva. No te preocupes, déjalo así. Cuando salgamos al mercado, ya veremos y comprobaremos si tenemos esas ventajas competitivas, si el cliente valora esa ventaja competitiva que pensamos que teníamos. Veremos también los canales, la propuesta de valor, la testearemos con los clientes, miraremos cuáles son nuestras estructuras de costes, miraremos también las alternativas que hay a nuestro producto, etcétera, ¿no? O sea, el Lean Canvas es una manera interesante de plasmar cosas que tenemos en la cabeza y de salir fuera para seguir comprobando si son reales o no. Sobre todo el Lean Canvas tiene que ser lo más conciso posible, ¿vale? No nos vayamos por las ramas. Más que nada es para obligarte a pensar en tu negocio todo el rato, sobre todo en este emprendimiento nuevo. Hay un orden que se puede seguir a la hora de rellenar el Canvas, pero puedes rellenarlo como quieras, pero el orden que se suele seguir es el siguiente. Lo primero que solemos hacer es mirar toda la parte del problema, cuáles son las... bueno, ponemos aquí 3
de 1 a 3 problemas, también podemos pensar en los jobs to be done, como decíamos antes, también tenemos que pensar en alternativas que ya existen y de ahí lo que hacemos es saltar al segmento de clientes para realmente entender cuál es ese segmento de clientes al que estamos yendo, quiénes van a ser los early adopters, o sea, esas primeras personas que van a interactuar o que les va a encantar más nuestra propuesta. Luego lo que hacemos es pasar a nuestra propuesta de valor, a cuál es nuestra unique value proposition, qué nos hace únicos, ¿no? como nuestra propuesta de valor. Y si te fijas debajo, te pone, en inglés sería High Level Concept, que básicamente quiere decir el concepto a alto nivel. Es como decir, como si lo viéramos por encima de un vistazo, ¿cómo explicaríamos esa propuesta de valor? Por ejemplo, pues YouTube podrías decir es el Flickr para vídeos, o ahora se ha puesto muy de moda, ¿no? El Uber para los panaderos, o el tal para tal, ¿no? Cuantas más metáforas podamos hacer, más rápido tiene que entenderlo alguien. Aquí la regla básica es como, oye, se lo podrías explicar a un niño de 6 años y enseguida diría, vale, ya sé lo que estás haciendo. Eso además te va a ayudar mucho a simplificar la propuesta de valor, porque hay veces que sí, quiero hacer una cosa con no sé qué, con tal, con cual, es como, vale, ¿de qué me estás hablando? Y si ya te estás liando tú sobrecomplicando, que a veces lo hacemos pensando que eso es como más valor, tendrás problemas incluso para venderlo al público al que vas y si estás buscando financiación a inversores. De aquí pasamos a la parte de la solución, que es cómo estamos nosotros pensando en la solución. Luego podríamos ir a la parte de canales, es cómo estamos llegando a esas personas, o sea, a través de qué medios, de Facebook, de Google, qué estamos testeando y probando y cuáles están dando más resultados. Luego lo que hacemos es mirar la parte de el revenue stream, que es básicamente de dónde nos vienen los ingresos, las diferentes formas, qué le da valor al cliente y por qué está dispuesto a pagar, etc. De aquí también correlacionamos con cuál es la estructura de costes, ¿vale? Cómo está siendo esa estructura de costes, cuánto nos cuesta conseguir un nuevo cliente, cuánto nos cuesta producir lo que estamos creando, etc. Luego vamos a ver las métricas que nos darían la claridad de dónde ponemos el foco y por último, cuál es nuestra ventaja competitiva. ¿Vale? Esto es una forma rápida de rellenarlo. Y ahora vamos a ver un pequeño ejemplo que es el de Airbnb. Empezamos con Airbnb y vamos a ver cómo han definido su link canvas. Vamos a ver primero el tema del problema. El primero de todo sería que es difícil realmente encontrar un sitio que sea barato a la hora de quedarte en diferentes países cuando viajas. Otro problema es que si te quedas en los hoteles, los viajeros no tienden a experimentar el sitio donde se han quedado, el país donde se han quedado de una forma real, ¿no? Te estás quedando en un sitio ficticio, por así decirlo. Este problema hace referencia a que hay gente que tiene pisos y casas que les es muy difícil monetizar una casa por días, ¿vale? No hay soluciones para eso. O la alquilas para 5 años o 3 años o no hay otra. ¿Qué alternativas existen ahí fuera para este tipo de problemas? Pues está Booking.com, está Hotels.com, etc. No son las más exactas para lo que estamos haciendo, pero eran posibles soluciones que Airbnb tenía ahí fuera que hacían un poco la competencia. Ahora vamos al segmento de clientes y vamos a ver que hay dos segmentos de clientes claramente distinguidos. El primero son viajeros buscando para acomodamientos y lugares donde se pueden quedar y pueden tener algo más que un hotel, una experiencia, etcétera, por un precio asequible. Y por otro lado tenemos a personas que tienen un inmueble, una casa, un piso o incluso una cabaña, lo que sea, y los early adopters en la parte de los viajeros es esa gente que está dispuesta a nuevas experiencias, a hacer cosas nuevas. Y en la parte de los hosts es la gente que tiene su propia casa y quería alquilar una habitación para que viniera gente, conocer gente, etcétera. Fíjate que es un perfil un poco distinto al que luego vemos cuando transicionamos a una etapa más madura del negocio. Al principio, y volvemos otra vez al tema de la innovación, acuérdate la curva, los early adopters es gente abierta a experiencias, es gente que no le importa que venga alguien a su casa. Luego esto ya se ha convertido en negocio y muchas personas directamente tienen casas o inmuebles que las ponen en Airbnb, pero al principio no era así. Al principio la gente que quería buscar Airbnb eran los abiertos de mente, eran los que tenían experiencias de venga, veniros a casa, etcétera, ¿no? Al principio fijaros que Airbnb usaba estrategias para ir a por ellas, estas personas. Usaba, por ejemplo, Craigslist, usaba otras plataformas parecidas como Couchsurfing para ver esas personas que estaban abiertas a experiencias si querían no hacerlo gratuitamente, sino monetizando. Súper interesante este insight para saber a por quién vas al principio. La propuesta de valor es bastante sencilla. Para los que viajan, tienen una experiencia auténtica pudiendo experimentar el área local. Y para los que ponen su inmueble en Airbnb, es una monetización extra de su inmueble
de una manera fácil y rápida. El concepto elevado son dos. Uno súper potente. Todo el mundo en el mundo entero se puede convertir en un host porque todos tenemos, o casi todos tenemos, casas, un inmueble propio. Si tienes un inmueble propio, lo puedes poner en Airbnb, pones una habitación o pones un sofá y te has convertido en un host. Eso cambia las reglas del juego muy rápido. Y por otro concepto elevado se llama el sharing economy, la economía de compartir, ¿vale? Estos son los dos conceptos elevados que Airbnb está trabajando. La solución, aquí sí que vamos más al detalle, es una plataforma online donde ponemos en contacto personas que quieren este tipo de experiencias con los hosts. A través de esta página web pueden contactarse y nosotros lo hacemos de forma segura para que las transacciones se realicen correctamente y haya confianza por ambas partes. Aquí sí que vamos un poco más al detalle. La propuesta de valor es como, ¿qué es lo que propones de valor? ¿Vale? Cuando propones algo de valor le da igual a la persona cómo lo haces. Lo que quieres ver, cuál es su resultado. Cuando vamos a la solución, aquí sí que hablamos cómo lo vamos a conseguir. A nivel de canales, cómo vamos a llegar a estas personas, Airbnb utilizó una manera que dice, oye, entendió que lo que tenía que hacer era crear un producto muy bueno, una experiencia muy buena, y el boca a boca era lo que realmente hacía que creciese el negocio. Entonces, en canales, lo que pondríamos para Airbnb son referrals, referidos, recomendaciones y obviamente un poco de empuje con marketing online y offline. O sea, el clásico de poner anuncios, etc. Y a nivel de la estructura de costes y los ingresos, por los ingresos, lo que tenemos es unos fees cada vez que hay viajes, o sea, cada vez que se ponen en contacto, cogemos un fee y eso es además una forma segura de que ambas partes, ese dinero hasta que la experiencia no haya salido muy bien, no se desbloquea, o sea, estamos ahí en medio cogiendo un fee por cada transacción. Y a nivel de la estructura de costes, pues tenemos todo lo que sería desarrollo de la plataforma, marketing, toda la parte de seguros, que eso aquí lo estamos hablando en voz alta, pero Airbnb tiene muy claro cuánto les está costando los seguros para que no hayan problemas, todo lo que sería el pago a sus empleados, todo lo que sería la parte de servicios extra como las fotos que le pueden hacer a los apartamentos, etcétera, ¿no? Tener muy claro de dónde entra el dinero y dónde se van nuestros costes. Porque si tienes claro los costes, luego puedes saber cómo arreglar los costes, como vimos por ejemplo con Spotify. Si tienes un problema con costes fijos y variables, entender dónde está todo te permite luego empezar a crear estrategias para mitigar eso. Las métricas interesantes para Airbnb son, por ejemplo, el número de visitas comparado con el número de personas que realmente han reservado un apartamento, un inmueble, etc. Entonces, de esta manera estás viendo cuánta eficiencia hay, cuánto le gusta a la gente realmente o cuánta acción toman. Luego también otra métrica interesante, como fijaros que esto es un problema de una plataforma, es decir, si no tienen suficientes hosts no vendrá la gente, lo que tienen es una métrica de cuántos hosts están aplicando para entrar, ¿vale? Ellos quieren que más hosts estén entrando, porque eso les da una acción, porque si ven que está reduciendo en comparación a otros meses, pueden empezar a hacer acciones para que eso no decaiga. Y luego, por último, también el Net Promoting Score, pero lo tienen un poco más complicado. Ellos cada vez que hay una experiencia en Airbnb te hacen muchas preguntas y eso para ellos es una información muy relevante, porque están viendo realmente cómo es el ecosistema de dentro, si la mayoría de hosts son buenos, hay un buen rollo, etc. Y la ventaja competitiva en Airbnb hay una que es clarísima, que es el tema de los network effects, las economías de red, que es como es una plataforma, cuanto ya superaron el punto crítico es casi imposible competir con ellos, porque ya se han creado un movimiento gigante. Otra, por ejemplo, también es la marca de Airbnb. Ya, si tú piensas en alquiler vacacional, Airbnb está en el top of mind. Eso realmente tiene muchísimo valor. Otra cosa que también es interesante es el sistema de confianza que han creado. Con todo el tema de las puntuaciones, tú estás muy seguro transaccionando en Airbnb. Y esto es una cosa que diseñaron desde el principio. O sea, ya pusieron esos mecanismos para que cada vez que más gente interaccionara se crease más confianza. Y luego hay una cosa muy interesante que tiene Airbnb como ventaja competitiva, es que si tú eres un host en Airbnb, tienes seguro, o sea, tienes un seguro por si hay daños en tu inmueble. Eso es... o sea, para poder ofrecer eso tienes que tener una escala muy grande y es una ventaja competitiva que si tú vas a poner tu casa en Airbnb o en un nuevo competidor que no tienes seguro, no te lo piensas. Y ya está, hasta ahí hemos visto el link Canvas de Airbnb. Espero que te sirva para un poco pensar en el tuyo. Yo creo que siempre un pequeño ejemplo ayuda a ver pues, si lo han hecho así, cómo lo haré yo. Y nada, ahora ya nos ponemos manos a la acción y nos vamos a meter las manos en la masa. Vamos allá.